Gracias a Dios porque están con nosotros. Vamos a leer en San Juan capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oremos al Señor que nos hable su palabra. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, estamos, Señor, reunidos en esta hora para recibir, Señor, tu palabra, Señor. Lo que quieres para nosotros, Señor, y lo que sabes que es mejor para nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que uses mi vida en esta hora para hablar el mensaje, Señor, que cada uno de los oyentes, Señor, esté preparado, Señor, para oír tu voz en esta hora, Señor. Bendice a los amigos, Señor, danos entendimiento, sabiduría, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, amigos, en esta hora. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Que el Señor diga que no va a tener parte con Él por no recibir este lavado me llama la atención. Y me llama la atención de un Dios que desde el principio ha querido que nosotros los seres humanos tengamos parte con Él. Dios ha buscado al hombre, ha hecho las cosas para acercarse al hombre. Cuando el Señor crea a Adán y a Eva en el huerto del Edén, mantenía una comunión con ellos directa, cercana. Pero entonces el pecado del hombre aleja esa comunión, distancia la comunión del hombre con Dios y aleja al hombre de Dios. En Génesis capítulo 3, versículos 7 al 9 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando comieron de ese fruto y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Mira que es el hombre el que huye, el hombre que se aleja. Entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es allí un Dios que está buscando al hombre, que está queriendo acercarse al hombre. Dios lo llama. La intención de Dios con el hombre siempre ha sido estar cerca de él, buscarlo y que pueda tener una comunión, una intimidad con él. En la palabra de Dios nos muestra cómo Dios se manifestó a través de diferentes ocasiones en la zarza, en un monte, en una columna de nube, en una columna de fuego, cómo Dios habló por medio de profetas, cómo Dios dijo una y otra vez al hombre lo que era necesario para que se acercaran a él. El libro de Hebreos nos muestra esto en el primer versículo de Hebreos, en el capítulo 1, verso 1. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces dice lo que pasa ahora y la forma como Dios se ha querido comunicar ahora con el hombre. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al nombre de Jesús. El cual, mire lo que dice de nuestro Señor Jesucristo: siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó
más excelente nombre que ellos. Y este es la última forma en la que Dios tiene esa cercanía al hombre, según la palabra allí, haciéndose en semejanza de hombre, tomando una condición de hombre, como lo dice Filipenses capítulo 2 en el versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira el sacrificio que hizo el Señor. Por eso me llama la atención que ese lavado del que leímos al principio sea tan importante para tener parte con el Señor cuando Él ha hecho cosas tan grandes y un sacrificio sobrenatural, de que el Dios invisible, de que el Dios todopoderoso tomara una condición de hombre y se limitara a tener una condición de hombre. Entonces allí lo que el Señor nos empieza a mostrar con esa cercanía que Él tuvo es lo que Él quiere que nosotros hagamos ahora. Y en esa cercanía que tuvo el Señor con los discípulos, Él les mostró muchas cosas muy especiales a través de haberse hecho cercano, a través de haber tomado esa condición de hombre. El Señor en su condición de hombre nos ha revelado su identidad. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Señor? El Señor les pregunta a los discípulos en San Mateo capítulo 16: ¿y quién dicen los hombres que soy? Y entonces unos dicen que Jeremías, otros dicen que Elías o alguno de los profetas. Pero entonces el Señor Jesús les hace esa pregunta hermosa y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Y entonces dice el verso 16 de San Mateo 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tuvo una revelación de la identidad de Dios, porque esa cercanía con Dios se lo dio. Y el Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Da una revelación directa. Esa cercanía de Dios hacia el hombre, esa búsqueda de Dios hacia el hombre. Entonces Dios le muestra al hombre su identidad, la identidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Tanto fue así que si hubiera dudas, el Señor también les dijo en San Juan capítulo 14 que Él es el mismo Padre, para que no tuvieran dudas. Y el versículo 11 de ahí de San Juan 14 dice la palabra del Señor Jesús: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Gloria al nombre de Jesús. Y en el verso 7 ahí atrás Él les viene diciendo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor revela lo que Él es, su identidad. Él se da a conocer al hombre. Eso es lo que hace una cercanía con el Señor, y Él lo muestra. Y eso lo disfrutaron los que le conocieron. Y sigue diciendo que el Señor también entonces le permite a esos discípulos y les permite disfrutar su presencia, disfrutar su compañía. Ahí mismo en San Juan, en el capítulo 15, dice el versículo 9 al 11: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Disfrutar de la presencia de Dios da gozo. ¿Qué dijo el salmista? En su presencia hay
plenitud de gozo, un gozo total, un gozo completo y delicias a su diestra por un momento, para siempre. Eso es lo que el Señor mostró. Él les permitió a ellos disfrutar esa presencia. Y usted acuerda aquella mujer que sí se gozó la presencia de Dios. Ahora lo decía el hermano, aquella María que se fue a los pies del Maestro y escogió la mejor parte porque disfrutó la presencia del Señor, disfrutó estar a su lado. Qué bendición esto. En San Juan 12 del 1 al 8 está esta historia donde María disfrutó la presencia del Señor. Ella escogió la mejor parte y dijo el Señor, la cual no le será quitada. Porque esos momentos de experiencia con Dios, eso se queda grabado en el corazón. El tener intimidad con Dios de esa manera, disfrutar la presencia con Dios de esa manera, no tiene precio. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que valorar. El Señor también, al hacerse cercano, como nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos y a los que estaban con Él, les mostró su gloria. El Señor les mostró su gloria, dice en San Marcos, en el capítulo 4, que había una gran tormenta, que había una situación de una tempestad difícil, y el Señor estaba en la barca, pero estaba allí el Señor durmiendo, dice el verso 38, y en el verso 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios que se les presentó a ellos, ese es el Dios que mostró su gloria, dejó ver su poder, dejó ver su gloria. Qué bendición tener esa oportunidad de ese Dios cercano que está ahí, que muestra su poder sobre la naturaleza. Y ellos fueron testigos de su poder en el hacer milagros en muchas ocasiones. Cuando el Señor estaba hablando y le traían enfermos y los sanaba, cuando el Señor entró con ellos a la casa de la hija de Jairo, a la casa de Jairo, y la hija de Jairo se encontraba muerta, y el Señor le dijo a esa hija de Jairo, Talita Cumi, a ti te digo, levántate, y vieron el poder de Dios. Ese es el Dios que se manifestó, que se mostró, que se hizo cercano. También compartieron con él alimentos. El compartir alimentos es algo especial, es algo familiar, es algo cercano. Y el Señor es tan bueno que aún cuando no había los alimentos, Él los multiplicó, porque ese es el Dios proveedor, el Dios que da la provisión, que no importa que parezca que no va a haber nada, pero con Él siempre hay lo necesario, porque Él suple, Él sabe de qué tenemos necesidad, aleluya. Compartió los alimentos, comió con ellos. Y no fue una sola vez, porque cuando Él aparece después de la resurrección y cuando lo ven partir el pan, dice, ¡ay, ese sí es! Porque ya sabían cómo partía el pan el Maestro. Y es que el pan que da el Maestro es algo especial. Eso no se parte de cualquier manera. Eso sabemos de dónde viene. Usted sabe cuándo esa palabra viene de Dios. Y eso es lo que hace nuestro Maestro, porque lo más hermoso, de lo más hermoso que ellos pudieron compartir con Él fue cuando Él daba esas enseñanzas, y cuando Él empezaba a hablar, y cuando Él empezaba a enseñarles, y ellos le escuchaban. Y en algunas oportunidades el Señor les hizo claridad de que a ellos les había sido dado algo más especial que a los demás. Porque cuando el Señor les hablaba a los demás, les hablaba por parábolas. Y entonces dice en San Mateo 13:10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahí estamos tú y yo recibiendo esa palabra, porque para los que están afuera es locura, no lo entienden, pero a nosotros nos ha sido revelado por el Espíritu Santo que este Dios tiene un propósito especial, que hay algo de parte de Dios para nosotros y Él nos imparte su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno entender lo que estamos recibiendo, hermanos, porque ciertamente para ellos es locura, para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, para la salvación. Es esta palabra bienaventurada, es esta palabra profética segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Qué bueno nosotros entender lo que recibimos. Y eso tiene una responsabilidad. En San Lucas, en el capítulo 10, dice el versículo 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y nosotros hemos recibido también esto por el Espíritu Santo, que el Señor nos está dejando ver su gloria. En el mundo, para las personas, cuando algo pasa es fortuito, es una casualidad, es algo excepcional, pero lo que pasa en nuestras vidas, nosotros estamos seguros de quién lo hemos recibido, que lo hemos recibido del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Eso es lo bonito de tenerlo a Él y cómo Él se ha hecho cercano a nuestras vidas. Pero en este último aspecto, en este pasaje de San Juan capítulo 13, allí empieza un momento íntimo, un momento donde el Señor les dijo a ellos cosas muy especiales. Y yo no sé si han visto que en todo lo que hemos leído hablamos de San Juan 14, San Juan 15, porque esa gran charla que tuvo el Señor con ellos en la noche antes de ser entregado equivale a todos estos capítulos 13, 14, 15, 16, 17. Y es allí donde el Señor les revela y les muestra cosas hermosas, pero ellos las recibieron porque estaban con Él, porque habían escogido la mejor parte, que tampoco les iba a ser quitada como a María. Y en ese momento hay cosas muy especiales porque es un momento íntimo con Dios. El Salmo 25, 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Qué bueno esa comunión íntima con Dios. En ese momento de comunión íntima, Juan, dice San Juan 13, 23, Juan se recostó su cabeza en el pecho del Maestro. Pero eso no puede pasar si no se está ahí cerca de Él. Eso no puede pasar si no se tiene ese momento especial con Él, recostar su cabeza. Pero antes de empezar toda esta charla, antes de que el Señor empezara a revelarles todas estas cosas tan hermosas que Él les reveló, porque les reveló que Él era el Padre, les reveló que iba a enviar el Espíritu, les dijo lo que iba a hacer el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Antes de que todo esto pasara, el Señor les dijo que era necesario lavar los pies. El Señor hace este lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies para los judíos tenía muchas características, porque ellos andaban con sandalias y cuando llegaban a un lugar sus pies llegaban empolvados, entonces se lavaban antes de entrar en la casa por una norma de salubridad, de cuidado y hospitalidad. Pero normalmente cada uno se lavaba sus pies, o si era la casa de alguien que era potentado y tenía un siervo, mandaba al siervo a que les lavara los pies. Si era algo especial, o le daba el agua, la toalla para que se lavara los pies. Pero el Señor hace algo muy especial en aquel lugar. Dice el versículo 4 de San Juan 13,
que estaba en medio de la cena. Y el Señor se levantó de la cena y se quitó su manto. El manto que había tocado la mujer con el flujo de sangre, ese manto que le daba a él una calidad de que era una persona honorable, de que tenía una posición, porque a él no le importó despojarse de ese manto para hacer lo que iba a hacer. Y es allí donde el Señor se quita el manto y se toma una toalla y se la ciñe. Algo que tenía que hacer un siervo, pero es que claro, él es ese siervo, porque estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y fue a ellos y uno por uno le lavó sus pies. Y parece que alguien dijera, pero se los lavó a todos. Sí, allí estaba Judas también. Y no le importó lavarle los pies. Pero Pedro se para y dice, a mí no me vas a lavar, yo sé quién eres tú, porque ya te había dicho que eres el Cristo y no me vas a lavar. Y el Señor se detiene y le dice lo que leímos al principio: Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces llega este momento especial de entender lo que significa ese lavado de los pies, que no solamente es la hospitalidad, el cuidado, así como lo hizo Abraham en Génesis 18:4 con los que llegaron. No, es esa humildad de nuestro Señor en querer servir, pero también es la purificación espiritual a la que se refiere a cada uno de nosotros como creyentes, de esa necesaria renovación en el espíritu, de una limpieza profunda. Porque entonces Pedro lo entiende y le dice el versículo 9: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo, y escuche esto con atención: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque allí estaba Judas. Y yo quiero que alguien que no se haya lavado todavía en la sangre del Cordero, que es la única sangre que no mancha sino que quita el pecado del mundo, pueda pensar en esta noche que puede ser lavado por completo. Pero quiero decirle a los que han sido lavados en la sangre del Cordero que necesitamos todavía lavarnos los pies. Necesitamos todavía acudir al Maestro por esa limpieza espiritual. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 11 del capítulo 6 de primera a los Corintios, hablando de todo lo que habíamos hecho en cuanto al mundo: la fornicación, la idolatría, el adulterio, los afeminados, los ladrones, los ávaros, los borrachos. Y dicen, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque Él prometió que su Espíritu iba a estar en medio nuestro. Y es el que está haciendo esta obra de lavarnos, de santificarnos, de justificarnos. Es el Espíritu Santo que quiere obrar en el corazón de alguno que se quiera dejar lavar los pies. Y esta limpieza tenemos que hacerla por completo. Una limpieza de toda contaminación, como lo dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, verso 1. Está hablando allí de que nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Cómo vamos a tener esa habitación para Dios que somos nosotros? Como templo del Dios viviente. En el verso 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. 6:16. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, como somos templo, puesto que tenemos tales promesas de ser hijos de Dios, de ser recibidos por Él, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué bueno lavarnos, qué bueno limpiarnos. ¿Qué fin tiene el Señor de limpiarnos? ¿Por qué quiere el Señor que nosotros nos lavemos? En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, dice el versículo 26, lo que Dios quiere con nosotros. 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tenemos que lavarnos. ¿Y sabe cómo nos estamos lavando esta noche? Por la palabra. Porque esta palabra es la que nos redarguye a pensar en que hemos cambiado, que tenemos que mejorar, porque en el trasegar, en nuestro diario vivir, esos pies se nos van ensuciando y necesitamos lavarnos los pies. Pero no lavárnoslos de cualquier manera, sino que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos lave, sea quien nos regenere, quien nos cambie. Así como lo dice Tito, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En qué? En el Espíritu Santo. O sea que si hay un medio para lavarnos, es por medio del Espíritu Santo. Porque el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba, porque Él es el agua viva. Pero ¿sabe qué sigue diciendo el verso 38? Esto dijo acerca del Espíritu que había de derramar, porque el Espíritu Santo es agua que nos lava, que nos limpia, que nos regenera. Gloria al nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Ese Espíritu, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Qué bendición tener nosotros la oportunidad de llegar a los pies del Maestro y que Él nos lave, que Él nos limpie los pies, porque le dijo claramente a Pedro: si no te lavare, no tendréis parte conmigo. ¿Quién necesita ser lavado? Necesitamos que el Señor nos limpie constantemente. En la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 2, dice Pablo, desde el versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Será que hay alguno que se limpie?
¿Será que hay alguno que necesita ser lavado? Yo miraba todo este proceso, mis amados hermanos, y así como fue con los discípulos, nuestro Maestro se nos hizo cercano. ¿A quién se le hizo cercano? El Señor. Él se nos hizo cercanos y un día nos mostró su identidad. Un día le conocimos como el único y suficiente Salvador. Un día nos entregamos por completo a Él y dijimos: Jesucristo es el Salvador de mi vida. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Rey soberano. Él nos permitió disfrutar en su presencia y nos ha permitido todavía venir a este lugar y a escuchar su palabra, y nos aconseja y nos deleita y nos llena. Y nos provisiona también del alimento necesario y nos da todas las cosas de las que tenemos necesidad. Nuestro Maestro también nos muestra su gloria a través de señales, a través de milagros. Qué momentos tan especiales hemos tenido con el Señor, donde Él sigue actuando y sigue hablando. Pero hoy el Señor te está diciendo: amado hermano, amada hermana, si no te lavare, no tendréis parte conmigo. Pero los discípulos venían de estar con el Señor, venían de hacer milagros, venían de estar siempre con Él. Y tal vez diremos: nosotros estamos con Él, pero Él necesita aún que nos lavemos. Él quiere aún que acudamos a su presencia para limpiar nuestros pies de este transitar, de este trasegar. Y que cada uno de nosotros pueda ir a su presencia y ser limpio y estar lavado, para estar preparado para que cuando Él venga a recoger esa esposa que es la iglesia del Señor, la columna y baluarte de la verdad, nosotros también estemos listos para ir con Él. ¿Quién será el que en esta noche quiere decirle: Señor, lávame a mí también? Lava mis pies, Señor, en esta hora. Yo los invito para que estén en pie en esta hora. Y si alguno tiene que venir a los pies del Maestro y quiere decirle en intimidad: Señor, yo necesito un toque, Señor, yo necesito que laves mis pies, Señor Jesucristo. Yo necesito, Dios mío bendito, que me limpies del trasegar que llevo en este mundo. Hoy el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas. Hoy el Señor quiere tocar nuestros corazones y mostrarnos cómo Él, como el siervo, nos limpia a través del poder de su Espíritu Santo. Yo no sé si hay alguien que anhele un toque del Espíritu Santo, que es el que regenera, que es el que limpia. Póngase en pie, venga aquí a este lugar. Si alguien quiere venir, póngase de rodillas, busque la presencia del Señor. Pero el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas. El Señor quiere que haya un hombre, que haya una mujer dispuesta a que le lave los pies el Maestro. Oh, porque el Maestro ha hecho una obra especial. Él se ha quitado su manto para lavarnos a todos nosotros. Por eso Él quiere que nos limpiemos. Allí no todos estaban limpios, porque había uno que había de entregarle. Pero qué bueno que hoy todos podamos estar en disposición de estar limpios. Si hay un amigo en esta noche, tal vez usted no ha conocido mucho de Dios, pero quiere conocerle, yo le invito para que venga en este lugar y le diga: Señor, lávame por completo. Lávame con tu sangre, que es la que limpia. Porque cuando nos limpiamos en la presencia de Dios, entonces estamos dispuestos para toda buena obra. El utensilio que Él va a usar es el que está limpio. Tal vez por el uso, por el tiempo te has movido y todavía se has contaminado de las cosas del mundo, pero hoy quieres limpiarte más. Tal vez Dios te ha usado bastante, mi hermano, qué bendición. Dios está haciendo una obra poderosa a través de tu vida, pero quiero decirte que necesitas más limpieza. Porque el instrumento que más se usa
Lo que usted más usa en la casa, en la cocina, es lo que usted más lava. Y el Señor quiere lavar a uno que todavía necesite más limpieza, uno que reconozca que necesita que el Maestro lo lave, que el Maestro lo limpie, que el Maestro haga una obra especial en su vida.